Buenos días, Dios le bendiga en gran manera a todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a Primera de Corintios. El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos de la ciudad de Corinto en respuesta a una pregunta que ellos le habían hecho acerca del matrimonio, como lo podemos leer en el capítulo 7, versículo 1. Pero los problemas que había en esta iglesia eran otros, y Pablo va tratándolos uno por uno, comenzando por el problema de las divisiones que había entre los hermanos de la iglesia, contiendas, sabiduría humana, el fundamento de la fe, la vanagloria entre los creyentes, el ser buenos administradores de la fe, el no estar juzgando, el ser imitadores de Cristo, entre otros. La ciudad de Corinto era famosa en aquellos tiempos por su inmoralidad. Hasta se había inventado el verbo de corintiar para hablar de cometer los peores pecados. Uno de estos pecados lo estaba cometiendo un creyente que había tomado como esposa a su propia madrastra, como lo leemos en el capítulo 5, versículo 1. Pablo hace ver a los cristianos de Corinto que eso ni siquiera los no cristianos lo hacían. Hoy vamos a estar continuando con el estudio de la primera carta de Corintios, con el capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y lleva por título La inmoralidad contamina la iglesia. Y les invito a que me acompañen con sus Biblias en la lectura de los pasajes que vamos a estudiar hoy. Lo van a tener en la pantalla. Y estaré leyendo en la versión Reina Valera del 60. Y leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberáis más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La enseñanza central del día de hoy dice: la iglesia debe actuar inmediatamente ante la evidencia de inmoralidad por parte de alguno de sus miembros. Y esto es algo que afecta a toda la iglesia, sin importar quién sea el hermano, sin importar de dónde venga. Pero Dios va a colocar, aunque sea un hermano, para que vea lo que ese hermano está cometiendo. Y este hermano está en la obligación y su deber de ir y exhortar a este hermano de lo que está haciendo. No debe ser que lo vea, se dé la vuelta, pero comience a estarlo comentando con los demás hermanos, porque esto sí es chisme y eso está muy mal que se haga. Se debe ir directamente al hermano, porque pudiera ser que sea un familiar, hombre o mujer, y enseguida nosotros lo etiquetamos, está en inmoralidad. Pero el hermano que se va a llegar debe aclarar su situación, no molestarse, porque somos personajes públicos
y nos debemos a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque como creyentes ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Primeramente es el Espíritu Santo a través de nosotros, y segundo, a donde quiera que nosotros vayamos nos van a estar señalando como creyentes y vamos a ser, digamos, la mirada de muchos, y van a andar con una lupa, pero con una lupa de este tamaño, para ellos poder justificar el no ir a los pies de Cristo. También debemos rendir cuenta de nuestras acciones como creyentes, y no debemos, un hermano que nos venga a preguntar algo, enseguida cerrarle. No, por lo menos debemos de escuchar qué es lo que nos va a plantear. No podemos cerrarle la boca de buenas a primeras. Y en este caso también es bueno que nosotros tengamos un mentor, porque nosotros necesitamos presentar situaciones que puedan estar en nuestras vidas, y este mentor debe ser un cristiano crecido en la fe, con el cual nosotros sintamos esa unión, esa empatía con este hermano y la libertad de poder tocar cualquier tema. Acuérdense lo siguiente: el único perfecto es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hombres imperfectos, creyentes, seguidores de Cristo, pero seguimos siendo seres imperfectos. Y también otro punto, de que el hermano puede decir: yo no quiero decirle nada para que no me diga nada. Pero ahí está el yo nuevamente. No te perteneces a ti, no eres tú, es Cristo Jesús a través de ti. Y entonces, si Dios te lo ha puesto, tú tienes que abordarlo, porque si no lo abordas, vas a tener consecuencias y vas a dar cuenta de esa acción tuya. Dicho esto, vamos a pasar al primer principio, que nos dice: el cristiano debe mantenerse totalmente íntegro en su diario vivir, y esto se toma de los versículos 1 y 2. Del versículo 1 tenemos la palabra fornicación. Este pecado es tan vil que hasta los vecinos paganos de la iglesia fueron escandalizados por él. Los corintios habían justificado o minimizado este pecado, que era conocido por todos, a pesar de que Pablo les había escrito al respecto, como se dice en el versículo 9 del mismo capítulo 5, que nos dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y aquí nos está hablando de todos, no está especificando si son o no son creyentes. Simplemente no nos juntemos con ellos. Y esta es una actitud que nosotros debemos tener cuidado, porque lamentablemente esta es una acción que aún hoy en día se está practicando, no solamente por la gente que no es creyente, sino por creyentes. Y hemos leído y visto también, hemos leído y escuchado, tanto de hermanos de nuestro entorno como fuera del entorno. Y son líderes prominentes que caen en este delito de inmoralidad. O sea, nadie, absolutamente nadie está excepto de caer en este pecado. Hay que cuidarse mucho. La palabra griega que se traduce fornicación es la raíz de la palabra pornografía y sugiere a una gran variedad de inmoralidades sexuales. Pablo se adentra también en el tema iniciando el versículo 5, el capítulo 5, y de un modo bruto comienza a manejar este problema de inmoralidad, que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aquí podemos ver en esta parte que nos dice primero Pablo en esta carta que nos está tocando. Y este era un hijo que estaba viviendo con su madrastra, de su padre, y es del conocimiento público. Y seguimos aquí, tenemos la palabra tiene. Demuestra de alguna forma la relación permanente. El hijo se había casado o tenía tiempo viviendo con la madrastra como tal, que nos dice también que era miembro de la iglesia. Aquí podemos observar que este miembro de la iglesia era conocido,
Era bien conocido por la iglesia como tal. Sí, en la iglesia nos conocemos todos, pero hay unos hermanos que conocemos, otros que no conocemos, pero este era un miembro de la iglesia que era bien conocido, o era un líder, o era alguien muy popular dentro de la iglesia como tal. Y tenemos los incrédulos del mundo, los gentiles, no aprueban ni aceptan el incesto. Por consiguiente, el testimonio de la iglesia se estaba arruinando de un modo trágico, porque cuando esto pasa en una iglesia y no se toman los correctivos, lamentablemente esto se va a ir corriendo hacia afuera. Y Dios nos guarde a todos nosotros. Pero imagínense fe y esperanza, no nos vamos al tiempo de Pablo con Corinto, veámonos en el tiempo actual. Que nosotros como iglesia Fe y Esperanza haya uno o algunos hermanos que esté cometiendo inmoralidad sexual, pero no es del conocimiento público. Cuando salgamos a evangelizar, salgamos a hablar de la iglesia bíblica Fe y Esperanza, se va a correr, y es un correr que se va a ir pasando, que aquí en Fe y Esperanza se acepta la inmoralidad sexual, y por eso debemos abordarlo. No debemos permitir que eso siga creciendo y debemos tocarla como tal, porque los que están fuera, los que están en el mundo, buscan justificarse para no ir a una iglesia, y a nosotros nos ha pasado mucho, y he escuchado: para ser como son, como es fulano, yo prefiero quedarme en el mundo, porque ahí hay falsedad y hay hipocresía, porque no señalan al creyente, señalan a Cristo, y por consiguiente nos señalan a todos. Y bástese que sea uno para ponerle el sello a todo aquel que sea creyente. Piensa en el incesto y el maltrato infantil que hay en la familia. Padre pecando con el hijo. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Cuántos son creyentes? No lo sabemos, pero sí hay muchos. También, ¿cuántos? Porque aquí no nos conocemos y me van a perdonar. ¿Cuántos hay presentes que puedan estar practicando inmoralidad sexual? ¿Cuántos hay en otras iglesias que están practicando inmoralidad sexual y están todos callados? Porque, digamos, le gusta y le da placer, pero lo tiene callado. Por eso es que nosotros, cuando estemos al tanto de cualquier situación por el estilo, abórdalo. Y en Mateo 15, Mateo 18, versículos del 15 al 17, nos habla claramente y nos lo deja nuestro Señor Jesucristo de los pasos que tenemos que hacer cuando un hermano está en pecado. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando se halle el pecado de inmoralidad a la vista de un miembro? Esa pregunta se las dejo de reflexión. Y esta parte también muy importante, que en nuestras oraciones personales, que estemos orando por los hermanos, estemos orando por la iglesia, también oremos por la santidad de la iglesia, que eso no nos falte en nuestras oraciones. Igualmente, todo pecado que esté escondido, que salga arriba, que salga a flote, porque no podemos como creyentes estar aceptando nada de eso. Y no es con la intención de juzgar al hermano, no, porque lo que se le da es disciplina, pero una disciplina para que corrija y enmende su paso, para que vuelva a los caminos del Señor. Siguiendo con el punto 1.1 que nos dice: la iglesia debe desaprobar cualquier conducta inmoral de cualquiera de sus miembros. Y se toma del versículo 2. Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Porque la iglesia se vanagloria. Estamos creciendo numéricamente, están los hermanos creciendo porque se están dando estudios a todos los hermanos, estamos discipulando a los hermanos que están llegando a la iglesia, estamos trabajando en pos de que la iglesia vaya creciendo y nos vanagloriamos de eso. Pero si hay uno o varios hermanos que están en pecado, uno está en moralidad, ¿de qué nos estamos atando? Tenemos que andar, no un grupito, no varios, no la mitad, toda la iglesia, y en este caso la iglesia bíblica, fe y esperanza, tiene que estar andando en santidad los unos con los otros, porque bástese de que uno esté pecando, bástese que en este caso de inmoralidad y el hermano venga para acá. ¿Qué cree ustedes que pueda estar pasando? Él está enfermo y va a enfermar a la iglesia. Si hay hermanos que están aquí y tienen esa lucha, ¿qué creen ustedes que va a pasar con él? Van a ser piedra de tropiezo. Y también le vamos a dar la cabida a Satanás para que se meta, y todos aquellos que están débiles los va a tocar, los va a hacer la vida imposible, porque va a tener una lucha él como tal. Oye, el hermano se lo permite, si yo lo hago, pues también me lo tienen que permitir, lo que es igual no es trampa. La iglesia no debe mostrarse indiferente a lidiar con el pecado. Ninguna iglesia puede borrar el pecado completamente, porque no hay personas perfectas, pero se debe manejar y corregir el pecado y el mal evidente y cuestionable. Una actitud indiferente y no muy exigente hacia el pecado destruirá tanto la vida de las personas como de la iglesia. Recordando la enseñanza central que nos dice, la iglesia debe actuar inmediatamente ante la evidencia de inmoralidad por parte de alguno de los miembros. Pasamos al segundo principio que dice, el pecado de inmoralidad acarrea graves consecuencias al cristiano cuando no hay un arrepentimiento. Y esto se toma de los versículos del 3 al 5. Versículos 3 y 4 podemos entender, si en la iglesia hay una situación como lo que está planteando Pablo de inmoralidad, y hay que tomar decisiones lo más pronto posible para la salud de la iglesia y de todos los hermanos que hacen vida en ella. Aquí podemos notar que se deben hacer tres cosas. Primero, el hermano infractor debe ser disciplinado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note la palabra nuestro. Nuestro Jesucristo es nuestro Señor, mi Señor, el Señor de la iglesia y el Señor del hermano infractor. Sigue siendo su Señor. Pablo dice, primero, es tu Señor el que se hiere y se lastima. Es su nombre el que se está dañando. Segundo, es por tu Señor que se debe llevar a cabo esta disciplina. No por nosotros, es por el Señor. Y tercero, es nuestro Señor solamente el que puede usar la disciplina para mover la conciencia del hermano pecador al arrepentimiento y a buscar reconciliación con Dios. No es el hombre que va a llevar el hermano a arrepentimiento. Es el Espíritu Santo y la iglesia en oración para que este hermano vaya al arrepentimiento y vuelva otra vez a los caminos del Señor. El versículo 4 también nos dice, reunidos vosotros. Es decir, la decisión la va a tomar toda la iglesia. No es de un grupito que se va a apartar y tomar una decisión. Dieron disciplina al hermano, se fue de la iglesia y aquí nadie sabe nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esto se va a volver un chisme. Cada quien le va a ir colocando a lo que va a pasar o lo que ha pasado con este hermano. Por eso Pablo toca este tema y dice, reunidos vosotros, porque es un tema que afecta a toda la iglesia. Y también algo muy importante,
Cuando la iglesia se va a reunir para disciplinar a un hermano con respecto a un pecado de tal envergadura, la iglesia debe estar en oración, debe tener una comunión con el Espíritu Santo y debe buscar de que esté en verdad, sinceramente en el Señor, capaz de poderse presentar a esa reunión para la disciplina del hermano. Porque imagínense ustedes que es una persona que está en pecado. Pero yo vengo para en esta reunión votar a favor de la disciplina del hermano. O yo tengo desavenencias con ese hermano, pero me voy a presentar para dar mi voto también para disciplinar a ese hermano. Este hermano, ¿qué está haciendo? Simplemente es un hipócrita, porque él anda en la misma situación y quizás peor que el hermano que se está disciplinando. Más bien debiera de abstenerse, porque si lo hace y toma parte en esa disciplina del hermano, cuando él también se le sale disciplina, lo que pasa es que está por los momentos bien calladito. ¿Qué creen ustedes que puede hacer nuestro Señor Jesucristo en tal situación? Ese hermano o esos hermanos no la van a pasar bien, porque Dios dejará, pero cuando Él actúa con justicia y en el momento propicio. El siguiente punto, el 2.1 dice, el cristiano que persiste en su inmoralidad debe ser expulsado de la iglesia. Y esto se toma del versículo 5. El hermano infractor debe ser disciplinado por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra en el capítulo 5, el tal sea entregado a Satanás. El tal entregado a Satanás es para que se vaya el mundo y no esté dentro de la iglesia, porque pierde todas las consideraciones como creyente. Debemos estar orando por él, no debemos abandonarlo en el mundo como tal. Pero de que vaya el mundo es porque Dios lo está castigando y en el mundo va a pasar muchas dificultades. No es que le va a ir muy bien, pueda que sí, nosotros no lo sabemos. Pero veamos que este hermano puede ser, revuelto otra vez, que pueda venir a revivir por lo que dice Pablo más adelante. Pues va a ser zarandeado, va a ser bien zarandeado por ese acto que está haciendo. Pero ¿qué dice? Siguientemente que nos dice el versículo 5. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto nos quiere decir que este hermano que está en esta condición, él se va a arrepentir, se puede arrepentir si es la voluntad de Dios y va a volver al redil. Y por eso es que dice, su espíritu será sano. Será salvo en el día del Señor, porque va a reconocer su mal. Se va a ir a los pies de Cristo y va a volver otra vez a la iglesia para la gloria de Dios. Y puede ser de gran testimonio para todos aquellos que anden en ese estilo de vida. O sea, nosotros no debemos solamente señalarlo y pegarle una cruz y botarlo. No, debemos seguir orando y persistiendo en que este hermano pueda ser retomado. Ahora, si él no es salvo, no está inscrito su nombre en el libro de la vida, pues no lo sabemos, pero no podemos perder la fe. Recordando la enseñanza central que nos dice, la iglesia debe actuar inmediatamente ante la evidencia de inmoralidad por parte de alguno de sus miembros. Pasamos al tercer principio que dice, el creyente está llamado a ser íntegro. Y esto está tomado de los versículos del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y esto sí nos gloriamos, nos jactamos todos y cada uno de nosotros. Pero cuando hay pecado,
en el hermano o en la iglesia, pues esto se va llevando, esto va contaminando, esto va afectando a la iglesia, va afectando a la familia, porque indistintamente del pecado que pueda estar cometiendo en una familia, ya un miembro de la familia, y pongamos la cabeza, padre o madre, que estén en pecado, gloria a Dios por la familia que continúa buscando del Señor, pero este hermano que ha ido a los pies, digamos, al mundo, pues afecta gravemente a toda la familia. Si la iglesia acepta al hombre que está viviendo claramente en pecado, otros comenzarán a creer que ellos también pueden ser aceptos al pecado. Si no hay restricción sobre el pecado, entonces el pecado crecerá. Si el pecado se acepta, el pecado, no la justicia, es la que impera. Si la iglesia acepta a la persona que vive claramente en pecados, entonces la iglesia está permitiendo que impere el pecado y el pecado se esparcirá. El hombre que vive en función del pecado influye en otros para que vivan en función del pecado. Aceptar a un hombre que vive según el mundo y según el pecado haría que otros comiencen a llevar una vida mundana. Del versículo 7 dice, si continuamos practicando y aceptando el pecado, esto demuestra que no creemos realmente en la sangre de Cristo, que nos limpia. Aceptar el pecado y vivir en pecado demuestra que no tenemos interés en librarnos del pecado. Y esta parte es muy importante, porque como creyente, nosotros cometemos pecado y sabemos que estábamos haciendo mal y seguimos haciendo el pecado, pues es grave lo que estás haciendo, porque tú estás diciendo con tus acciones, que estás diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no valió la pena, que la sangre que Él derramó ahí por todos y cada uno de nosotros no valió la pena, y también que tú nunca has sido creyente. Pero si eres un creyente y piensas que puedes hacer pecado a conciencia, no, yo después pido perdón y Dios me va a perdonar, tú no estás seguro. Tú estás menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es una cosa muy, muy delicada de nosotros menospreciar ese sacrificio. Podemos claramente pecar porque estamos en la carne. El mismo Pablo lo dijo, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Pero debemos ponernos a cuenta inmediatamente con el Señor. Pero otra cosa es hacerlo a conciencia, hacerlo adrede, y en este caso de inmoralidad. Sabes que estás haciendo mal a la iglesia, sabiendo que estás haciendo mal a la familia, y lo sigues haciendo, porque un solo momento es suficiente. Pero díganme ustedes, llevan meses, llevan años haciéndolo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Y más todavía en los líderes, eso es igual para todo el mundo. Pero un líder que está enseñando a una congregación y se presenta ante esta situación que está practicando inmoralidad, oye, Dios lo perdone, ¿verdad? Que Dios lo perdone grandemente. El versículo 8 nos dice, la iglesia debe mantenerse limpia y pura, no debe permitir malicia ni maldad en los creyentes, debe llevar una vida de sinceridad y verdad. Observemos estos 5 elementos que vemos en el capítulo 8 y que es aplicable hoy en día todavía. La palabra malicia señala que al parecer algunas personas en la iglesia se oponían a la presencia inmoral del hombre en la iglesia, pero los que lo apoyaban al hombre se ponían firmes y la malicia se instaló entre los dos grupos. O sea, había una confrontación como tal, no se ponían de acuerdo. Simple y llanamente los que apoyaban esta inmoralidad no lo hacían basada en las escrituras, sino lo hacían basado en su relación personal.
y es una decisión que debe tomar toda la iglesia, no es de grupo. También la palabra maldad significa más que solo pecado y carencia. Significa sentir placer en el mal. La iglesia debe purgarse de su orgullo en los hombres prestigiosos que viven en pecados inmorales, y esta maldad debe purgarse. O sea, deben de sacar todo esto sin importar quién sea. Porque puede ser una persona que aporta a la iglesia, un adinerado, un empresario, y aporta a la iglesia, y la iglesia es la que se mantiene por medio del hombre. Pero todo lo calla, todo lo acepta. Y ahí se está poniendo el corazón, es en el hombre y no en Dios. Dios va a proveer todo lo que haga falta, tanto para la iglesia como para los creyentes. La palabra sinceridad significa puro, claro, transparente. Es algo a través de lo cual puede pasar la luz del sol demostrando una pureza implacable. Y esto es los creyentes que son sinceros a carta cabal. Hay personas también del mundo que son sinceras, pero lamentablemente no tienen a Cristo en su corazón. Pero también los creyentes, cuando su sinceridad va por delante a pesar de lo que le pueda pasar, eso debe ser un creyente genuino. La palabra verdad significa no adulterado conforme a la naturaleza de cualquier cosa que sea cierta. Dios es verdad, por consiguiente, quiere decir ser igual a Dios. Significa vivir y hacer la verdad. Por lo tanto, la iglesia debe hacer precisamente lo que es correcto. Debe disciplinarse ella misma y al hombre inmoral. La iglesia debe purgar el pecado dentro de sí misma, sin importar quién sea. No debe capotearse. Pecado es pecado. Y tengamos presente que para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, no hay matices. O es blanco o es negro. No hay, por lo menos en los casos de las mentiras, no una mentira blanda, una mentira blanca. No, mentira es mentira. Y tenemos que apegarnos a la palabra de Dios como tal. Y 5, la palabra celebremos. Está en tiempo presente, lo que significa acción continua. La iglesia debe continuar celebrando las fiestas, continuar purgando de la vieja levadura del pecado y sus influencias corruptas. No solo se debe disciplinar ella misma y al hombre que está viviendo en pecado inmoral, debe continuar manteniéndose pura, continuar celebrando las fiestas de pureza ante Dios. Pasando a nuestras aplicaciones, que dice, en la época que estamos viviendo actualmente, el cristiano está rodeado y expuesto a cualquier situación de inmoralidad. Por lo tanto, debe alimentarse diariamente de la palabra de Dios, manteniéndose firme en los valores cristianos. Y si tienes una situación que te está desbordando, pues aquí consigues ayuda. Tienes a líderes crecidos en la fe, tienes a los pastores y también tienes el ministerio de consejería bíblica que te puede ayudar en gran manera por las situaciones que tú puedas estar pasando. Y vuelvo y repito, de tener ese hermano con el cual tú te puedas reunir y presentar tu vida, las situaciones que te puedan estar pasando. El siguiente, tu testimonio es importante para la gloria de Dios, ya que puedes alejar o incorporar a nuevos creyentes a la iglesia. Esto tiene que ver porque, pongamos en donde tú vives, saben que tú eres un mal viviente en tu casa. Gritas, peleas, se oyen insultos, se oye de todo dentro de la casa. Pero cuando sales fuera de la casa, te pones una aureola y te montas el traje de cristiano. ¿Qué testimonio estás dando tú? ¿A quién le vas a predicar? Y tu familia salen, aquí no ha pasado nada y todos con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, no es solamente el padre o la madre de familia, es toda la familia que salen afuera a dar un testimonio que no es. Cuando salen a predicar,
¿qué creen ustedes que van a pasar? Es decir, no, mira esto, mira cómo viven, como perros y gatos dentro de su casa, y cuando sales, míralo. Para ir a la iglesia donde ellos están, lo siento mucho, no voy. Por eso es que nosotros tenemos que ser de testimonio. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Y el siguiente que dice, si te toca ser testigo de un acto inmoral de algún hermano de la iglesia, es tu responsabilidad y compromiso ante el Señor de exhortarlo en amor primeramente. No es de condenarlo, no es de juzgarlo, exhortarlo en amor primeramente. Y no hay excusa, tú te puedes excusar. Oye, ese hermano tiene una cara que no, ni la brinca un venado. Sí, él podrá tener esa cara, pero él es un creyente, él es un cristiano y como tal tú lo tienes que abordar. Si te trata mal, pues mira, nos vamos a lo que nos dice la palabra de Dios y llamamos 2 hermanos como testigos de lo que vamos a hacer. Pero no debemos hacernos de la vista gorda, porque eso nos atañe y nos afecta a todos. Y este mensaje va para ti que estás hoy aquí y no tienes esa relación personal con Cristo. Ya has oído de la palabra de Dios cómo se trata el pecado. Cómo, y aunque está hablando de la inmoralidad, es todo cualquier tipo de pecado. Y cuando nosotros estamos alejados de Dios y vivimos en el mundo, nosotros estamos en pecado. Las cosas que la Biblia dice que no se debe hacer, pues nosotros las disfrutamos, porque venimos de ahí. Nosotros no nacimos en el Evangelio. Muchos hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Y cada uno sabe de qué parte del lodo cenagoso fue rescatado, de ese lodo putrefacto donde uno cuando está en el mundo está ahí sumergido. Pero Cristo nos limpia. Cristo nos ama. Y nosotros creemos y predicamos a un Dios vivo. Él no está crucificado en una cruz. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y lo dice en su palabra que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo? Que tuvo que morir para que nosotros tengamos herencia. Pues el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y es tu decisión de cómo te vas de este mundo. Hay 2 sitios. Muchos dicen de que la única vida es la que tenemos aquí, pero déjame decirte que estás equivocado. Hay una eternidad y es tu decisión hacia dónde vas. Si quieres ir hacia el Señor, estar con el Señor y tener una vida de grandes bendiciones que nos habla la Biblia, pues simplemente haz esta oración, pero que sea una oración sincera en tu corazón, que seas tú hablándole al Señor, pero porque la palabra no es, o la oración no es lo que te va a salvar, sino la sinceridad en tu corazón de invitar a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que inclines tu cabeza en modo de reverencia. Le agradezco, hermano, me acompañe en oración y puedes repetir conmigo. Oh Señor Jesús, estando en este momento escuchando esta parte de tu palabra que habla de la inmoralidad y se toca también el pecado, también de que tú, por medio de ti, confesándote como mi Señor y Salvador, tú perdonas todos mis pecados y tengo la salvación y la vida eterna cuando me toque partir de este mundo. Y es mi deseo en este momento de invitarte que desde ya tú comiences a regir mi vida, que tú seas mi Señor y mi Salvador desde este momento. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados y guíame, enséñame a vivir para agradarte. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Ok, ya para finalizar, si hay alguna persona que por primera vez ha invitado a Cristo que sea su Señor y Salvador, te invito a que levantes tu mano para reconocer y
y orar por ti. Acuérdate que no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Sabemos cuándo venimos, pero cuándo nos vamos no lo sabemos. Y no sabemos hasta cuándo es la última oportunidad que nosotros tenemos de buscar del Señor, de invitarlo a que sea nuestro Señor y Salvador. Si no hay ninguno y tienes alguna duda, pues estamos completamente a tu orden para aclarar cualquier tipo de duda. Oh Dios bendito, te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, de esta exposición de tu palabra, Señor. Oh mi Dios, te ruego que obres en los corazones de todos y cada uno de los hermanos, como lo has hecho conmigo, Señor, en la preparación de este estudio, Señor, de este pasaje. Y ayúdanos, Señor, aparte de estar orando, Señor, tener una vida de santidad, Señor, alejados del pecado, Señor. Y te pido también por aquellos hermanos que necesiten ayuda, bendito Padre, que tú toques sus corazones y que puedan buscar la ayuda aquí dentro de la iglesia, Santo Padre, mientras haya tiempo. Oro en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.